Hablar de enfermedades crónicas significa hablar de algo que es para siempre. En salud mental, ¿cómo se vive la cronicidad? ¿Cómo una persona se entera de que algo que tiene es para siempre? Los familiares, ¿cómo acompañan? ¿De qué manera se entiende desde el punto de vista de que hay algo que voy a llevar conmigo y es para toda la vida? Esta pregunta la hacemos siempre tanto a nivel psicológico como también lo hará la medicina. ¿Cómo se maneja al enfermo? ¿Cómo el enfermo maneja su enfermedad? ¿Y de qué manera podemos ayudarlo para que, no sé si logre un equilibrio o una adaptación a saber que esto es para siempre? Mi nombre es Gabriel Mazaro, esto es Psicologiando, y así comienza. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. El programa de hoy, tal como ustedes pueden ver, es ¿y esto es para siempre? Obviamente apunta a qué es lo eterno desde el punto de vista de la percepción cuando hablamos de una enfermedad. Cuando una enfermedad se hace crónica, es declarada crónica, la persona empieza a saber que esto es para toda la vida. Vamos a verlo desde el punto de vista médico, pero más que nada desde el punto de vista psicológico, que es lo que nuestro programa apunta. Y para entenderlo desde el punto de vista médico y psiquiátrico, nada mejor que nuestro amigo Marcelo Mora, columnista ya de Psicologiando, que le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un honor de vuelta estar con ustedes y con tu público haciendo este programa. Muchas gracias. La verdad que siempre logramos programas que son bastante productivos y eso lo volca la gente después cuando los ve en YouTube, en Facebook y hace comentarios. Y está bueno esto de intercambiar, ¿no? Que encontramos ese nexo entre la psiquiatría y la psicología como un factor común. Trabajamos la salud mental. Es que es un nexo obligatorio, me parece, hoy por hoy. O sea, que cada uno desde su ciencia y con sus saberes pueda abarcar o abordar una problemática con los diferentes puntos de vista, y eso, digamos, redunda siempre en un beneficio para el paciente, ¿no es cierto? Ya creo que está un poco superado, o por lo menos ya está muy cerca de ser superado ese paradigma que corta tangencialmente lo biológico con lo psicológico. Es muy difícil, digamos, hacer un acercamiento a una realidad que sea ni siquiera solamente biopsico, ¿no? Biopsicosocial, o sea, ver a la persona como un resultante en donde intervienen intermitentemente o digamos, concomitantemente todos los aspectos. Bien, vos sabés que en realidad hasta esta nueva mirada, que tendría que haber sido una mirada ya desde muchos años a esta parte, es una mirada que se resolvió desde la ciencia, ¿no es cierto? Porque hoy se puede demostrar fehacientemente, con trabajos publicados bastante importantes de los Estados Unidos, de que la psicoterapia, tanto como, digamos, los tratamientos biológicos, son dos patas que tienen que estar, porque vos con la medicación no resolvés el problema y con la psicoterapia sola tampoco. Entonces vos tenés que usar las dos herramientas. La psicoterapia, por un lado, para, digamos, ver qué realmente es lo que está pasando en la cabeza de la persona. Primero lo compensás con medicación, haces que su cerebro se compense bioquímicamente, y a partir de ahí lo abordás con la psicoterapia, y, digamos, los resultados son más que evidentes respecto de la mejoría de pacientes que no mejoraban ni con una cosa ni con la otra. Sabes que cuando hablamos de este tema a mí me apasiona porque, a ver, creo que todo que estudia psicología siempre mira con respeto, obviamente, la opinión psiquiátrica, pero en alguna etapa, en algún momento de la historia, se hicieron como miradas opuestas o polares, como diciendo o una cosa o la otra. Y creo que, como decís vos, hasta el mismo Freud en algún momento dijo, él viniendo de la medicina y siendo médico y sabiendo de todos modos lo que es el paradigma médico, dijo, vamos a seguir avanzando hasta que la ciencia nos diga cuál es la relación en donde la palabra genera un efecto en las neuronas, y que en última instancia aún no lo sabemos, pero eso es lo que estamos generando. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lo que hace el medicamento
acompañado de lo que hace la palabra, es lo que genera resultado. Una cosa sin la otra es como que está trunca, ¿no? Exacto, pero desde la neuroimagen se puede ver que la palabra y el psicoanálisis, la terapia cognitiva conductual, las terapias humanistas, todas las psicoterapias producen modificaciones en las redes neuronales. O sea, no es que lo que sospechaba Freud era real, o sea, se ven modificaciones bastante importantes, claro, que son sostenidas o son, a su vez, hay una sinergia positiva entre la medicación y los tratamientos. Entonces, esto es fundamental. Y vos fíjate que esta pelea fue estéril, digamos. La pelea redundó fundamentalmente en que los pacientes no tuvieran como correspondía su adecuado tratamiento. Eran víctimas de esa guerra, porque no, cuando los elefantes se pelean, los primeros que pierden son las hormigas. O sea, el paciente que venía a confiar en vos, que venía a confiar en mí, no lograba en última instancia la optimización de sus resultados si teníamos una mirada egoísta, sesgada, recortada de la realidad. Exacto, y hoy por hoy hay bastante gente, tanto en el ámbito de la psiquiatría como en el ámbito de la psicología, son menos, pero que siguen, digamos, no cruzando esos puentes para, digamos, trabajar en conjunto y poder resolver realmente un problema que afecta, digamos, a gran parte de la población. Totalmente. ¿Sí? Como el programa de hoy apunta a un tema específico que son las enfermedades crónicas, me gustaría volver luego, más adelante, al tema de los medicamentos, ¿sí? ¿Desde qué punto justamente el medicamento es para toda la vida? ¿O cuándo un medicamento se hace una especie de sustento necesario para seguir viviendo? Que si no tengo el medicamento, mi vida ya se va al diablo. Entonces me gustaría después retomarlo. Pero me parece que todo tiene que comenzar de un inicio, y el inicio sería definir, ¿no? Desde qué punto vamos a ver qué significa lo crónico. Cuando no hablamos de crónico y hablamos de algo que es agudo, como para dar, digamos, un marco, obviamente desde el aspecto general de la medicina, para luego entrar en lo que es salud mental. Seguro. Entonces la primera pregunta es: ¿cuándo definimos crónico y cuándo definimos agudo? Mira, una enfermedad crónica es aquella enfermedad que por algún desbalance o algún problema a nivel metabólico se genera la carencia de algo, la falta absoluta de algo o el exceso de algo que el cuerpo produce y que es nocivo. Entonces, esto muchas veces, si las fallas son metabólicas, no se pueden solucionar con una cirugía muchas veces o con un medicamento que hoy por hoy vos lo tomás, te cura y solucionaste el problema. Es una enfermedad que va a ser sostenida en el tiempo durante toda tu vida, y lo que va a hacer la medicación es o inhibir que se produzca eso que se está produciendo de más. En el caso de las personas que tienen hipercolesterolemia, que el hígado fabrica mucho colesterol de más, entonces la droga lo que hace es inhibir que el colesterol se produzca, y lo tiene que tomar de por vida, porque cuando no lo toma, el colesterol se sigue produciendo en altos niveles. Claro. O por ahí, algunas sustancias que están de menos, como por ejemplo las personas que son hipotiroides y que tienen que tomar la levotiroxina de por vida. Porque, digamos, si una glándula tiroides no la produce, eso genera una determinada patología, determinados inconvenientes a nivel de la fisiología global, entonces las personas tienen que tomar de por vida esa medicación. Entonces vemos que hay patologías que son por aumento de sustancias o por carencia de sustancias. Perfecto. Y esas son, digamos, las patologías que se tratan. En cuanto a la forma de contraerlo, podemos suponer que esto puede ser genético o adquirido. Es que en realidad siempre hay una carga genética bastante importante, y el ambiente muchas veces conspira para que contraigamos la enfermedad. Pero siempre lo genético genera una predeterminación, pero no necesariamente una realización. O sea, mi viejo es diabético, ¿yo necesariamente voy a ser diabético? No necesariamente. Podés llegar a haberte sacado todos los números para ser diabético. Ahora, si vos desde tu infancia hiciste deporte, tenés una alimentación sana, comés como tenés que comer, llevas una vida sana, no vas a contraer la diabetes, porque es multifactorial y el ambiente juega un papel fundamental específicamente en las enfermedades crónicas. Hay enfermedades crónicas que uno las contrae porque la deficiencia, ya sea metabólica o genética, independientemente del ambiente, te van a provocar la enfermedad, ¿no es cierto? Y muchas veces estas enfermedades se generan porque hubo alguna infección previa que despertó determinadas reacciones inmunológicas, y que a partir de esas reacciones inmunológicas empieza a aparecer la enfermedad. Pero digamos, son más difíciles, pero siempre el ambiente va a jugar
un rol determinante a la hora de la aparición de las enfermedades metabólicas. Perfecto. Tanto como para cerrar el cuadro que hemos dicho al inicio, tenemos enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Las agudas son las que se dan en un determinado plazo de tiempo y con síntomas muy concretos. Exacto, y se corrigen rápidamente con medicación, y a veces se corrigen más lentamente sin medicación. Muchas veces, si no medicás, esto lleva a graves problemas, graves inconvenientes y alteraciones físicas que van a quedar de por vida, pero si lo corregís rápidamente, lo solucionás y lo tratás, desaparecen los síntomas, desaparece la enfermedad y estás curado. Ahora, una pregunta rara que se me ocurre en el momento. Dijimos que el agudo es lo que por carencia o por exceso se genera, digamos, algo que empieza a necesitar siempre algo externo que le venga a subsidiar eso. Ahora, ¿pueden haber enfermedades que son agudas sobre una base crónica? Esto es, no sé, se me ocurre un ejemplo tonto. Tengo una predisposición a la gripe. Y ya no es algo agudo, porque es una predisposición que apenas yo me descuido de algo, ya sé que me voy a engripar y que toda la vida, si no me cuido de eso, voy a tenerlo. Entonces, ¿ya sería crónico o agudos? No, esos es patología aguda asentada, como vos decís, sobre una base crónica que tiene que ver con algún déficit del metabolismo, de las defensas, de un factor predisponente que está haciendo que vos contraigas la enfermedad. Correcto. Hoy por hoy, por ejemplo, muchos cánceres que son tratados, operados y tratados con quimioterapia, se van a empezar a considerar enfermedades crónicas, porque las personas no se van a terminar muriendo de su enfermedad, porque va a estar controlada, entre comillas, de por vida, pero la enfermedad va a convivir con vos. Bien. Por ejemplo, los cánceres de próstata en este momento se pueden considerar como enfermedades crónicas, porque no terminan matando al paciente, se muere de otra cosa. Bien. Pero digamos, la medicación hace que en muchos cánceres el cáncer esté latente, avance un poco, retroceda, avance otro poco, retroceda. Entonces es una lucha permanente que sea en el campo de batalla, que es el organismo, pero las personas no los va a matar la enfermedad. Correcto. Hoy por ahí hay muchos que no los mata, y creemos que en el futuro va a pasar que ningún cáncer va a matar a nadie, pero que sea una especie de patología crónica. Genial. Se me ocurren muchas preguntas que vamos a trabajar luego de la pausa. ¿Cuándo vamos a entrar ya de pleno en el tema de la salud mental? ¿Sí? ¿Cuándo se considera que algo es crónico en salud mental? ¿De qué manera se trabaja? ¿Cómo acompaña a los pacientes? Y otra pregunta que también se me ocurre y que viene relacionada con lo que decía recién. ¿Cuándo hablamos de una calidad de vida que la persona va a tener desde el punto de vista anímico, sabiendo que va a tener que padecer algo para toda la vida? ¿Cómo se acompaña el tema de la calidad de vida? Como este paciente que tiene cáncer, ¿de qué manera sabe que puede irlo controlando, pero a la vez saber que tiene una espada de Damocles colgando sobre vos? Entonces, ¿cómo se controla, cómo se trabaja y de qué manera los profesionales de salud mental tienen que acompañarlo? Todas esas preguntas y muchas más, luego de la pausa, las seguimos trabajando, no se vayan. Yo sé que cuando nos conocimos vos ya estabas separado y divorciado, que tenés hijos y demás, que está bueno que vayas a ver a tus hijos, pero que le vayas a arreglar la pata de la cama del somier. No. Bueno, Lau, este es el problema de enamorarse de alguien que tiene ex. Cuando se casaron, elegiste una historia para conformar, una historia para el futuro, pero también elegiste una historia que ya venía armada. No se casaron sin pasado, se casaron con una historia donde existen familias, en donde existe un antecedente. En ese antecedente de él hay una familia, una ex e hijos. Ahora vos te molesta y estás justamente intranquila porque sentís que él no cortó del todo la relación con ellos. Pero te quiero acordar algo. Recordá que cuando vos elegís un proyecto, estás transmitiendo también confianza. Es parte de lo que vos estás transmitiendo. Y de ese contrato nuevo que ustedes firman, además de comprar el pasado, estoy convirtiendo mi destino en ese futuro que yo quiero invertir. Sin confianza no se podrá convertir en un futuro. Sin confianza va a ser una pelea permanente. Sin confianza va a ser simplemente andar fijoneando qué hace él con esa familia. Depositá confianza. Depositá eso que vos elegiste a la hora de querer a alguien, que es el amor transformado en un proyecto común. Si eso funciona,
vas a ver que justamente lo otro es anécdota, es historia. No la historia con sus hijos, que va a ser por toda su vida, sino la historia con su ex. No va a ser parte de tu vida. Apostar al futuro, depositar confianza. Hacelo, después me contás. Alimentos Nathalie, más de 30 años haciendo productos naturales, mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Nathalie, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Psicología, seguimos trabajando con el doctor Marcelo Mora, esto es para siempre, ¿no? Como para dar una idea de cuál es la idea de lo crónico, lo agudo. Empezamos a hablar en el bloque anterior justamente de que lo crónico es aquello que por una deficiencia o una ¿cómo se dice? Aumento, sí, una alteración más o menos. Más o menos de alguna sustancia metabólica o de algo que produce el cuerpo o que no lo produce. Perfecto. ¿Cuándo hablamos de enfermedades degenerativas crónicas? Las enfermedades degenerativas crónicas son aquellas que en general tienen que ver con procesos autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus, digamos. La diabetes muchas veces termina siendo una enfermedad degenerativa crónica porque lo que degenera es toda la microvasculatura. Por eso a mí me sorprendió en el bloque anterior cuando vos me dijiste, cuando uno tiene cáncer y va a ser crónico, tiene una espada de Damocles sobre la cabeza. Y en realidad es la percepción que se tiene sobre el cáncer. Si vos a una persona, a un hombre, diagnosticás cáncer de próstata, vas a sentir que tiene la espada de Damocles en la cabeza. Si a esa misma persona, en vez de diagnosticarle cáncer de próstata, le diagnosticás diabetes e hipertensión, no siente que tiene la espada de Damocles sobre la cabeza. Y va a tener a largo plazo una peor calidad de vida y una muerte mucho más sufrida, digamos, y mayores alteraciones que con el cáncer de próstata. Porque nosotros estamos subestimando muchas enfermedades crónicas que no producen dolor. Entonces, al no producir dolor, no estoy enfermo. Como que le doy menos importancia. Exacto. Al no tener algo más visible. La diabetes o la hipertensión son enfermedades muy graves porque no producen dolor. Entonces no se perciben como enfermedades. Bien. En cambio, como el cáncer de próstata por ahí tampoco te va a provocar dolor, te provoca ciertas alteraciones a nivel miccional y de otro tipo, pero digamos, en realidad, como es una enfermedad que uno percibe como que va a ser dolorosa y te va a hacer sufrir, esa es una espada de Damocles sobre la cabeza. Bien, o sea, la percepción que uno tenga sobre lo que tiene. Es un punto muy importante que tenemos que trabajar. Entonces, de qué manera cada uno digiere o metaboliza para así la información, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es, yo decía, el momento inicial es cuando, ¿sabes qué, Marcelo? Acá los estudios me indican que tenés tal cosa, y esto es para toda la vida. Tal cual, y ahí, bueno, es donde la psicoterapia es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque primero tengo que empezar a tomar conciencia de enfermedad. Para tomar conciencia de enfermedad, también el médico juega un rol importante, porque el médico me tiene que explicar. O sea, el médico no me puede a mí atender y despachar como se hace en la mayoría de los casos hoy por hoy, a través del sistema de obras sociales. Entonces el médico se tiene que tomar el tiempo para explicarme lo que tengo, explicarme cuáles son las bases fisiológicas de lo que me está pasando, explicarme cómo van a funcionar los medicamentos que yo voy a tomar, qué me va a pasar si no los tomo. Eso va a formar en la cabeza de la persona, digamos, una imagen de lo que realmente me está pasando. Eso, ayudado con la psicoterapia, me permite a mí tener conciencia de enfermedad. Y la conciencia de enfermedad es fundamental, por un lado para generar resiliencia, por un lado no para preocuparme, pero sí para ocuparme. Claro. Porque yo de las enfermedades crónicas me tengo que ocupar, no preocuparme. Y es más, a algunas personas el hecho de tener una enfermedad crónica le ha mejorado la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a partir de la enfermedad, tu foco está ahí. Cambiaron su actitud de vida, cambiaron su foco de atención, empezaron a hacer actividades que antes no hacían,
y les ha cambiado la vida para bien el tener una enfermedad crónica. Una cachetada que lo despertó de una status quo o una zona de comodidad que su vida venía llevando, que de golpe te dicen no, despertate que así no va. Exactamente. Y te hace tener también un sentido de... Una cosa que yo escucho mucho, que también vos lo escucharás, que a uno le parece tal vez muy muy puntual para algunas personas a alguna determinada edad de la vida, que es el sentimiento de muerte. O sea, el síndrome de Highlander que muchos tienen en su vida, de que yo soy inmortal, o sea que nunca pensás que algún día esto que tenés, esto que llevás, va a tener un fin. Esto que tenés y esto que llevás, esta vida que vos creás y que vos recreás en cada cosa que haces, va a tener un fin. Hasta que uno se lo pone como diciendo, opa, esto no es para siempre. Ahí es como que recién uno empieza a darse cuenta de que hay algo que vas a tener que empezar a cambiar. Y estos hábitos que tal vez antes no tenías, ahora te lo obliga una enfermedad y vas a ser una especie de patrón al que tenés que obedecer porque si no te despide. Sí, en realidad es muy interesante lo que decís. Vos fíjate que sin el síndrome de Highlander, la humanidad no haría las cosas maravillosas que ha hecho, ¿no es cierto? No se hubieran hecho las pirámides, no se hubiera desarrollado el mundo como se desarrolló la tecnología, porque en realidad todo lo que se crea, todo lo que se hace con un sentido de que yo voy a estar para siempre. De inmortalidad. Exacto. Y muchas atrocidades, lamentablemente, también se hacen a través de... Total, yo lo hago. Bueno, el ejemplo que me diste de las pirámides me suena más a la atrocidad que al otro, porque muchos tuvieron que morir para que ese triangulito me permita a mí algún día ser eterno. Exacto, pero no te olvides que vos para pensar que eso era una atrocidad lo tenés que pensar en los códigos de su época. Claro. Para su época, digamos, no era una atrocidad. Sí, el esclavo era un animal que Exacto, ahí. entonces uno, o sea, cuando uno analiza estos procesos históricos, muchas veces tiene que ponerse en el lugar de lo que la gente pensaba o cómo la gente opinaba respecto a esa situación. Hoy hablamos fuera de cámara de lo que hace un psicópata con la gente. Convengamos que si no era Ramsés, hubiera sido Hitler, la gente hubiera construido una pirámide igual. Entonces hay que ver también de qué lugar también se posiciona esa figura, digamos, para lo que la gente lo ve. Uno proyecta en ese Dios o en ese líder, en esa figura que de alguna manera me habla a mí de poderío, una proyección de mi ser, ¿no? Sí, ahora uno cuando habla de esclavitud en esas épocas, uno se imagina un esclavo que es un tipo sometido, una persona, digamos, sin ningún tipo de derecho, mal alimentado, sí. Y en realidad era todo lo contrario, porque los esclavos eran cuidados, alimentados, porque pues sí, tenían que trabajar. Y porque, digamos, hoy los obreros la pasan peor en muchos países, en la India, en China, la pasan peor que los esclavos en la edad antigua. ¿Entendés? Porque dependen de un plato de comida y si te enfermas y no trabajás no comés y nadie le importa. En cambio tu dueño, ¿entendés? Tenía un concepto del valor que vos representabas para él en ese momento. Claro. Así que cuando uno habla de esclavitud en los conceptos modernos que uno tiene respecto de cómo se vivía eso, habría que meterse un poco en el tema de histórico para ver cómo lo percibía el esclavo también, el tema de no ser o de no pertenecer. Un tema apasionante que seguirlo no nos desviaría de lo que está hablando, pero retomamos a donde vemos. Hay algo de lo que es la idea de inmortalidad que lucha contra la idea de cronicidad. Pero por supuesto. Y en realidad, cuando una persona no se ocupa de su diabetes, de su hipertensión, que lo vemos permanentemente, la mayoría de las personas, o sea, no se ocupan de su diabetes, no se la miden, no toman la medicación como corresponde, es porque al no dolerme, al no sentirlo, y eso sumado al síndrome de Highlander, no me va a pasar nada. Claro. Entonces eso atenta contra el ocuparse de la enfermedad. Genial. Siguiendo con las clasificaciones, y agradecemos a los que de internet han publicado esto, que lo sacamos de varias fuentes, con lo cual lamento no poder decir específicamente dónde. Enfermedades crónicas, hay una clasificación que en este cuadrito muy simple me habla de 3 clasificaciones, ¿no? Sí. Aquellas que causan la muerte, aquellas que no son las que frecuentemente causan muerte, y aquellas que se relacionan con la edad, o sea, con la senescencia. Exacto. Es que, digamos, podemos considerar filosóficamente a la vida como una enfermedad crónica, porque en definitiva nosotros desde que nacemos hasta que morimos, digamos, pasamos por un periodo de crecimiento, y después de ese periodo de crecimiento es un periodo de deterioro y de senescencia permanente. Entonces, digamos, los años son una enfermedad crónica que se basa en toda medida que pasa el tiempo. Lo único que yo puedo hacer para mantener una mejor calidad de vida es, digamos, tomar medidas higiénico-dietéticas adecuadas,
para llegar a mi senescencia con la mejor capacidad física posible. Claro. ¿Entendés? Ante el deterioro. Vamos a decir que senescencia se refiere a la vejez, ¿no? A la vejez, tal cual. Y que en última instancia uno es lo que hizo con su vida. Exactamente, es que el ambiente nos termina pasando la factura, en base a cómo comemos, cómo nos movemos, qué hacemos. Pasa también por la felicidad y por el goce que tengamos de la vida que vivimos. Una persona con, por ejemplo, los depresivos viven entre 5 y 7 años menos que las personas no depresivas, porque la depresión afecta al sistema inmunológico, la depresión hace que uno se contagie más enfermedades, la depresión genera más alteraciones a nivel metabólico en el organismo. Entonces, los depresivos tienden a vivir por lo menos un 10% menos que las personas no depresivas. O sea que vos fijate que cómo una patología de orden psiquiátrico puede afectar la calidad de vida y el tiempo de vida de una persona. Y acá hemos visto una alteración al cuadro, porque en este cuadro hablaba de las enfermedades que causan la muerte, las propias, digamos, de diabetes, de patología crónica, de aparato circulatorio, y acá decía las que con poca frecuencia, y acá incluye la depresión y otros trastornos mentales, pero a la vez, con poca frecuencia causan la muerte, pero aumentan el riesgo de muerte, disminuyen la calidad de vida y acortan el plazo de vida. En realidad es, las enfermedades crónicas como la depresión, no te morís de depresión, te morís de otras enfermedades. Claro. O sea, entendés que son enfermedades comórbidas. Claro. O sea, se produce una comorbilidad. El sistema inmunológico empieza a ser más débil. Vos fíjate que muchas veces ocurre que después de un duelo, de un evento catastrófico para una persona, ¿no es cierto? Sí. A través de los estrés postraumáticos aparecen enfermedades como el cáncer. Bien. Porque el sistema inmunológico deja de patrullar el organismo y esto genera este tipo de patología. ¿Y las enfermedades mentales? Vamos a una pausa y seguimos trabajando este tema muy apasionante que de por sí aplica muchas cosas, y obviamente vamos a dar recomendación a los familiares que tienen que convivir con una persona que de golpe es declarada que posee una enfermedad crónica. Vamos a trabajar esto y mucho más. Ya volvemos, no se vayan. Tus dudas, tus preguntas. Desde el interior. En mi empleo, licenciado, usted sabe que nosotros tenemos una curtiembre, bueno, procesamos así todos los cueros de los dinosaurios y demás, ¿no? Me dicen a mí, yo qué sé decir, que como a mí me falta carácter, yo no puedo llegar a jefe, sí, por eso. Entonces, yo no sé si tienen razón, pero dicen, como vos no tenés carácter, ¿cómo vas a poder ser jefe de todo esto? Y capaz que yo no tengo carácter, pero ¿qué tengo que hacer entonces? Porque yo quisiera ser jefe, pero ¿me faltará carácter? ¿Qué debo hacer, licenciado? Estimado Pedro, en primer lugar lo que tendríamos que preguntar es ¿cuáles son las características que hacen a un líder? Porque lo que estás preguntando vos es cómo haces para poder dentro de tu empresa familiar liderar. Y vos estás poniendo como que una de las características que para vos son cruciales es la de tener un carácter fuerte, o ser una persona que se imponga frente a los demás. Es discutible eso. Yo creo que lo que un líder debe tener para poder estar en un lugar donde la gente lo acepte, su liderazgo, y genere su rol, digamos, de manera adecuada, es otras características, donde no sé hasta qué punto eso de imponerse es una. Tener buena empatía, capacidad de comunicación, establecer normas que sean claras, basarte en un sistema de buena comunicación entre todos para que todos sepan que estamos en función de objetivos en común. Imponerte o no imponerte o tener un carácter fuerte, yo creo que hasta cierto punto hasta podría ser hasta negativo si no está en tu personalidad. Es como que querés usar una careta que no es propia y termina siendo inauténtica, y los demás lo van a ver como es, como que no es tu herramienta. Yo creo que lo que tenés que tratar de lograr es encontrar qué herramienta es la que mejor te sirve a tu personalidad, utilizando lo que se llama la inteligencia emocional, que es esa capacidad de comunicación con los demás, de hacer empatía para poder lograr objetivos. Yo creo que lo que vos podés lograr es ser lo mejor de vos mismo, y a partir de eso cualquier objetivo va a ser lograble. Nada, estamos bien. Y también podés ser anunciante de Psicologiando. Sí, tu empresa, emprendimiento o negocio puede ser anunciante en Psicologiando. 7 años de trayectoria y televidentes nos avalan.
Consultanos al teléfono WhatsApp 011-6526-4781. También por nuestra página web www.psicologiando.com.ar. Anuncia en Psicologiando. Es un buen negocio. Viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas Yonray. Colectora Gaona 2186, Moreno. Y Avenida Presidente Perón 25491, Merlo. Psicologiando, y aquí estamos con Marcelo trabajando justamente esto de las enfermedades crónicas y demás. Vamos a repasar un último cuadrito como para tener una idea de comparativa. Habíamos dicho agudo, que es puntual en un momento determinado, plazo corto, o las crónicas, que para toda la vida, ¿no? Siempre vamos a decir que crónico es para toda la vida. Crónico es para toda la vida. Vamos a decir eso, digamos, en forma general. No necesariamente te vas a morir de eso, claro. Por ahí te morís de otra cosa, pero vas a llevar la enfermedad toda tu vida y vas a tener que medicarte toda tu vida. No morís de eso, pero es una mochila que tenés que llevar puesta. Exactamente. Bueno, y justamente aquí tenemos un cuadrito como para aumentar un poquito más. Decime en qué estás de acuerdo, en qué no. Esto está tomado de Piedrola, Medicina Preventiva, Salud Pública, y habla justamente de periodo de incubación. En un caso es corto, en otro es largo. La enfermedad, bueno, acá habla que la aguda es infecciosa, no sé si... A predominio, o sea, Ajá. La mayoría de las enfermedades agudas son infecciosas, claro. Porque en realidad es una gripe, o ya sea por virus o por bacteria. Una virus, una gripe, una enterocolitis, una infección en un corte, son enfermedades que en general se producen por infecciones. Bien. Y si lo queremos llevar a salud mental, ¿hay enfermedades agudas en salud mental? Hay enfermedades agudas, por supuesto, y hay enfermedades crónicas. De hecho, hay psicosis agudas que ocurren una sola vez en la vida y nunca más. ¿Entendés? Por eso muchas ¿Pero veces... eso lo puede saber el paciente o el profesional? Si eso va a ser reiterado, o si se dio una vez y nunca más. No lo vas a ver. Esto se ve con la evolución. Entonces ya lo tratamos como crónico. No. Si apareció eso, a cuidarse. No, el problema es que si se lo trata como crónico, primero que no lo tendrías que tratar como crónico, y segundo es la estigmatización del paciente. Si ante un brote psicótico... ¿Y lo entiende esto la medicina? Por supuesto que la medicina lo entiende. El tema es... ¿Y por qué hay pacientes que están medicados toda la vida? El tema es que hay pacientes que sí tienen que estar medicados toda su vida porque su enfermedad no es crónica. Pero digo, tuvieron no un es brote aguda, psicótico. es crónica. Tuvieron un brote psicótico. Tuvieron un brote psicótico. Pero, a ver, no hablo de vos, ¿no? Juan Pérez, y en Argentina tampoco, en Australia, ¿sí? Recibe psiquiatra, recibe a este paciente que tuvo un brote, la familia lo trae porque tuvo un brote, ya está psicótico, le pongo la etiqueta y a partir de acá toma esto, esto y esto, y lo venís repitiendo todos los meses, y si no pasa nada, lo mantenemos. A lo sumo reducimos un poquito, pero lo tenés que tomar siempre, que no te falte. No. A ver, es un discurso que lo escuchamos muchas veces. Habla de un desconocimiento total primero de la psiquiatría, de la medicina. Pero lo escuchamos muchas veces. Sí, pero en realidad, digamos, la formación del psiquiatra también es fundamental, ¿no es cierto? En realidad pasa esto. Y vos lo que tenés que tener en cuenta en ese caso es que, digamos, el brote psicótico, la psicosis, no es lo que hace diagnóstico. Hay un montón de síntomas negativos y positivos que son los que hacen diagnóstico. Digamos, la anedonia, que es la falta de deseo, el aislamiento, la incapacidad de sentir placer, el ánimo totalmente bajo, aplanado, lo que se denomina como hipotimia. Hay alteraciones en la sensopercepción que producen alucinaciones o no, pero digamos, el brote psicótico no hace diagnóstico de enfermedad, solo hace diagnóstico de brote psicótico. Es más, hay muchas enfermedades, muchas esquizofrenias que no cursan con un brote, no alucinan ni deliran, pero son esquizofrénicos. Esquizofrenia simple, no puedes esperar el delirio, esperás todos los síntomas negativos de la esquizofrenia, que son los más difíciles de tratar. Así que diagnosticar y medicar a un paciente de por vida por un brote es una barbaridad, digamos. Ya podemos terminar entonces que no existe una enfermedad mental que te obligue a tomar un medicamento de por vida. Hay enfermedades
mentales que te obligan a tomar medicamentos de por vida. Por ejemplo, si vos tenés esquizofrenia y se diagnostica la esquizofrenia, vas a tomar medicación de por vida. Si vos sos bipolar, vas a tomar medicación de por vida. Psicóticos. Exacto. Los psicóticos por un lado, esquizofrénico, porque psicótico, o sea, puede haber una depresión con síntomas psicóticos. Puede haber un bipolar con síntomas psicóticos. Claro, se apunta más a rasgos que a estructura. Puede haber una enfermedad aguda provocada por una infección que tiene un toque a nivel neurológico, porque la bacteria, el virus llegó al cerebro y vos tenés un brote psicótico, pero provocada por una enfermedad aguda y de ese momento. Puede ser una enfermedad aguda de origen psicológico, de origen psíquico, que puedes tener, por ejemplo, después de un trauma, una violación, un accidente, un trastorno de estrés postraumático. Vos podés tener alucinar y delirar. Bien. Pero eso no te hace a vos esquizofrénico ni que tengas necesidad de medicarte de por vida. Bien. Por eso la medicación, vos cuando empezás a medicar a un paciente, por eso es tan importante la psicoterapia, porque vos empezás viene el paciente a la consulta con una determinada problemática, vos lo medicás, lo estabilizás, ves que el paciente se acomoda, que el paciente se compensa, empieza la psicoterapia y en ese momento vos tenés que empezar a retirar la medicación. Claro. Vos la retirás porque el paciente tiene que estar sin medicación y ver si eso vuelve a acontecer o no acontece nunca más. Claro. Y si vuelve a acontecer, es fijarte por qué vuelve a acontecer, hacer los estudios correspondientes. Y acá recuerdo lo que decíamos hoy, acompañar la psicoterapia junto con el acompañamiento farmacológico, de forma tal que la medida que disminuye uno aumenta el otro, y la persona la próxima vez no le va a pasar porque tiene mayores recursos que pudo trabajar en terapia para poder lograr justamente una prevención ante ese factor nuevamente. Exacto. Ahora, comprendamos una cosa, que hay enfermedades psiquiátricas graves, como algunos casos de bipolaridad, otros casos de esquizofrenia, que la psicoterapia y la medicación ayudan, pero el paciente va a estar toda su vida al borde de la descompensación. Muchas veces se va a descompensar aunque esté recibiendo la medicación y aunque haga psicoterapia. El tema es que hay mucha patología mental que con la medicación y con la psicoterapia no va a volver a descompensarse nunca más. Y hay patología psiquiátrica que cuando vos le saques la medicación y siga con la psicoterapia, tampoco se va a descompensar nunca más. Correcto. Por eso también es muy importante en estos casos la conciencia de enfermedad. Si el individuo es consciente de que está enfermo o si el individuo no es consciente de que está enfermo. Eso es lo que diferenciaría un neurótico de un no neurótico. Exacto, para decir un psicópata, un psicótico. Exactamente. Dentro del punto de vista es interesante lo que decías, si lo comparo con el cuadro que hemos tomado de alguna manera azarosa, pero en función de lo que estamos trabajando, que la enfermedad aguda tiene factores físico-químicos y la enfermedad crónica psicosocial. Entonces ahí tenemos puntualmente donde uno interviene y por qué lo otro necesita, digamos, una estructura distinta de contención o de tratamiento. Exacto. Vos a la enfermedad aguda con un medicamento la trataste y la compensaste, mientras que a una enfermedad crónica necesitas el apoyo familiar, la intervención social, el Estado que tiene que estar presente. Y ahí viene también lo que acá dice, como decimos, como factor de la enfermedad psicosocial o psicológico, pero como agente causal, lo sociocultural predomina más en lo crónico. Sí, vos fíjate que hasta en la diabetes, lo sociocultural, ¿por qué predispone a la diabetes? Por los hábitos alimenticios y los hábitos sociales. ¿Entendés? Mientras que lo microbiológico funciona en el momento que vos te contagiaste una enfermedad tras una bacteria o un virus puntualmente. Atacás el factor puntual que generó eso. Exacto. Genial. Ahora, un hipotiroidismo, por ejemplo, que es una enfermedad también crónica, no se desencadena por un problema psicosocial, ¿entendés? Se desencadena porque mi glándula tiroides deja de funcionar, porque seguramente alguna infección genera anticuerpos contra una bacteria que responden a su vez atacando a mi glándula tiroides, porque la reconocen como extraña. Entonces ahí lo social no interviene. Si bien esta clasificación está muy bien, digamos, y abarca a la mayoría, no se puede generalizar, porque hay casos muy concretos con la artritis reumatoidea, lupus y este tipo de enfermedades, las autoinmunes, exacto, que no responden específicamente a algo psicosocial. Genial. Tenemos preguntas que nos han hecho llegar por Facebook. Vamos a una pausa, la contestamos y ya estamos armando el último bloque. Ya volvemos. Y llegan las reflexiones de Adalberto y Gabriel.
Qué barbaridad. ¿Está esperando a alguien usted, doctor? ¿Qué tal, Alberto? Bien, acá estamos. Sí, justamente habíamos quedado acá a venir con una persona que está por llegar ahora en el próximo tren. Mire usted, sí. El próximo tren, como siempre, ¿no? Los trenes como van y vienen, llevando a la gente por la vida. Sí, póngale. ¿Conocido suyo la persona que viene? Sí, justamente es un paciente que viene, que es de Capital y cada tanto viene, pero como es un nuevo consultorio que tengo ahora, no sabe, bien. Entonces le quedé que iba a quedarlo acá. Yo estoy acá cerca nomás. Muy bien. Mire, viendo ahí con el reflejo del sol, ¿no es cierto? Que tiene usted, veo que su cabello es un color así muy especial, ¿no? Como guardia policial tiene usted, a ver, ¿no? De cabello especial no me va a hablar usted, Alberto. No, bueno, pero lo mío es es un canoso. Es un look, sí. Son canas, ¿qué vamos a hacerle? Sí, bueno, es guardia personal, que anda con la cara encima todo el día. Usted sabe que una señora, un día, fue a una farmacia a pedir, vio la gente mayor, ¿no? Va a pedir un medicamento, y con los descuentos del PAM y todo eso que tratan de conseguir. Y el señor dice, perdóneme, dice la mujer, porque era muy coqueta, ¿tiene algo para las canas usted? Pero claro que sí, señora, le dice el farmacéutico. Yo para las canas tengo mucho respeto. Y fueron las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Alimentos Nathalie, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Nathalie, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Bien, amigos, ya último bloque, estamos trabajando con Marcelo Mora y esto es para siempre, bueno, lo que es justamente el trabajo sobre cuando hablamos de enfermedades crónicas, y lo hemos difundido en Facebook, hemos tenido algunas preguntas también a partir de las redes sociales y de gente que obviamente ha decidido participar con nosotros. Ustedes recuerden, siempre tienen nuestro programa ahí abajo escrito cuáles son las vías de participación, como para que ustedes la puedan justamente realizar, ya sea por WhatsApp, por Facebook, ¿sí? Aquí lo repetimos, y desde alguno de estos puntos se ha comunicado Salomé, quien nos dice: ¿qué recomendaciones podrían dar a quien se le informa de una enfermedad crónica y a su familia? Sí, es un poquito, ahora vamos a resumir, tal vez en algún momento lo hemos mencionado, ampliamos la familia, acá cuál es el rol que interviene la familia del enfermo crónico. Es que la familia es fundamental. Pues fíjate cuántas veces escuchás la queja del paciente diabético o hipertenso que en su casa se cocina lo que él no puede comer. ¿Entendés? Claro. Entonces la familia no me acompaña, no lo acompaña. ¿Qué con esto que no me respetan? Por ahí el paciente que tiene por ahí obesidad y que necesita y que se pone, digamos, a la hora de... ¿La obesidad es una enfermedad crónica? Por supuesto es una enfermedad crónica. La obesidad es una enfermedad crónica y que, digamos, lo psicosocial tiene mucho que ver en eso. ¿No puede ser aguda? En el sentido de un periodo determinado y no para toda la vida. Yo fui gordo, no, obviamente no hablo por mí. Yo fui gordo, pero ¿sabes qué? Ya ahora puedo comer lo que quiero y no me preocupa más nada. ¿Eso no existe? No existe. En realidad puede ser que haya personas que hayan sido obesas, hayan hecho cambios higiénico-dietéticos, estén flacas y nunca más engorden. ¿Está? Pero bueno, porque ahí hubo un acompañamiento desde los médicos tratantes, en el caso hayan tratado, conciencia de enfermedad y conciencia de querer cambiar esa situación. Después pasaron el teléfono. ¿Entendés? Porque en realidad lo que ahí hubo voluntad, ánimo y ganas de cambiar, ¿entendés? Esa situación. Un clic, como quien diría. Exactamente, como el clic para que tiene que dejar de fumar. Un clic como cualquiera que adquiere un hábito y que de por sí lo cambias como una forma de cultura. Exacto, pero la familia es el mejor aliado en este caso. Porque si una familia, digamos, atenta contra la alimentación de una persona diabética, si esa familia empieza a alimentarse correctamente, toda la familia también se sana. Exactamente. O previene enfermedades. Y en realidad, cuando una persona tiene diabetes o es obesa, en realidad se generan sustancias en el organismo, hormonas, que hacen que la persona
necesite comer, quiera comer. Tiene mucho que ver la obtención del placer a la hora de la comida, claro. ¿Entendés? La obesidad muchas veces está enmascarando una depresión, claro, una depresión una crónica. El placer lo encuentro acá y no en otro lugar. Exactamente, digamos, como el que fuma, como otro tipo de. No estás conforme con tu vida, con lo que vos hacés, con lo que entonces encontrás a través de la comida una salida. Bien, Marcelo, y yendo a la parte de la enfermedad mental, una persona que por sí o tuvo un episodio que denota una enfermedad crónica que antes no la tenía y ahora surge, ¿no? Las series complementarias de Freud, estoy pensando en este momento de que en algún momento hay un disparador y pum, algo que siempre estuvo pero nunca estuvo bien porque estaba latente, ahora aflora y está. Y la persona ya está medio podrido, porque la familia llega a un punto donde es parte de la enfermedad, creó la enfermedad o es cómplice de la enfermedad. Entonces llega un punto donde la familia ya dice, ya vos pídeme lo que quieras, pues ya que me cansó, ya con sus problemas, con sus cuidados, con esto, ya. Entonces ahí tenés como que algo vuelve a ser como concomitante, como que va acompañando los mismos orígenes la enfermedad y lejos de la salud se acerca más a mantener la enfermedad. Bueno, la familia en la enfermedad mental, digamos, hay volúmenes escritos, ¿no es cierto?, de la psicología y la psiquiatría, porque juega un rol preponderante. Primero, a la hora de comprender qué es lo que le pasa al paciente. Claro. Segundo, la familia es ¿por qué a nosotros? También, ¿por qué esto nos está pasando? Digamos. Además de la negación que siempre existió, ahora existe también la imposibilidad de verlo. Y el paciente psiquiátrico es un paciente complejo, es un paciente complicado, es un paciente que requiere una nueva educación de la familia. Recordamos que vos trabajás en el Borda y que estás al día de todo esto en el trato con el paciente y con la familia. Sí, a partir del mes de julio empiezo a trabajar en el Instituto de Investigaciones Médicas en el Lanari, en el Servicio de Salud Mental. Así que paso el Borda al Lanari, muy contento con mi estadía en el Borda, digamos, pero ahora tengo posibilidad de hacer investigación clínica psiquiátrica en el hospital Lanari. Perfecto, muy bien. Así que paso para ahí. Pero como te decía, la realidad es que la familia es preponderante a la hora de ser educada nuevamente. La familia tiene que ser educada para conocer los síntomas del paciente, lo que al paciente le pasa, qué hay en la cabeza del paciente, claro, qué hay en la cabeza de la familia, cómo se lo acompaña. Cómo yo me libero también de esto, porque muchas veces está la idea de lo tóxico de esta persona que tiene conflicto y uno, mecanismo de defensa o no, se va separando de eso, lo niega y muchas veces justamente lo aísla. Por eso, digamos, es fundamental que la familia sea tratada. Claro. O sea, vos, en el caso de un paciente con una patología mental, no solo tenés que tratar al paciente, sino que también tenés que tratar a la familia. Claro, claro. Y yo te puedo asegurar que los grupos de autoayuda son espectaculares. No los grupos de autoayuda de pacientes, los grupos de autoayuda de familiares de pacientes con enfermedad mental. Psicoterapia familiar. Pero son fundamentales porque encima, en muchos casos, están más al tanto de las últimas novedades que los médicos, para que te des una idea. Porque los grupos son muy fuertes, son familias que ponen todo para poder hacer que el paciente lleve una vida, digamos, no estigmatizada, para que el paciente pueda con su enfermedad explotar sus virtudes, claro, los recursos, los recursos ahora no puedo propios del usar, paciente que no puede usar, y cómo mitigar los efectos negativos de la enfermedad. Perfecto. La familia en eso es fundamental. Genial. Muy bien. Daniel nos dice, si uno debe tomar medicamentos para algo toda su vida, ¿se considera por ello enfermo crónico? Y sí, si un paciente yendo a la definición que dijiste antes, exacto, ¿no? Si el medicamento está haciendo una compensación de algo que en defecto o en efecto está funcionando, es que significa que eso ya es crónico. Ahora, ojo, que el que toma clonazepam toda la noche para dormir durante toda su vida no es un enfermo crónico. ¿Y por qué no? Si está queriendo depender de algo. Es que ¿No tiene una dependencia con eso? Tiene una dependencia, pero muchas veces la dosis que toma el clonazepam son dosis subterapéuticas. Muchas veces es un efecto placebo el que está siguiendo. O sea que esa persona con un poquito nada más de psicoterapia no necesitaría más ni el clonazepam. Que se tome un Armonil mejor, digamos. Exactamente, ¿entendés? Que sea dependiente de otra cosa. Exactamente. Entonces la realidad es que no es una patología crónica en este caso, claro, pero si una persona tiene que dar un medicamento para que no se altere su metabolismo, qué sé yo, hipoglucemiantes, inhibidores de la colesterolasa, cualquier ahí sí. Exactamente, ahí sí, tal cual. Y recordemos que en psicología y en todo lo que es salud mental, el que se cree enfermo está enfermo para algo, así que hay algo que tratar de todos modos, independientemente. Pero no podemos decir que es crónico, claro, puede ser agudo.
Lo que pasa es que como no se trató nunca, se mantiene, ¿entendés? Pero en cuanto lo tratás, se cura. Entonces era algo crónico reagudizado o agudizado, ¿entendés? Perfecto. Perdón, era algo crónico, era algo agudo que se cronificó simplemente por no tratarlo.